Cordial saludo, profesor William Alberto Guerrero. Mi nombre es Mileidis Monterrosa Hernández, en donde soy del CAU de Montería y estoy viendo su materia de Derecho Comercial y Tributario en la Universidad Santo Tomás, modalidad distancia. A continuación vamos a hablar sobre las fuentes y sujetos del derecho comercial y la costumbre mercantil en Colombia y el mundo. El derecho comercial y tributario. El derecho comercial o derecho mercantil se encarga de hacer cumplir las leyes estipuladas en el Código de Comercio, las cuales rigen a los establecimientos de comercio, a los comerciantes y como tal a todos los actos de comercio. Según el Decreto 410 de 1971, existen unas disposiciones generales en las cuales las costumbres mercantiles o comerciales tienen una estrecha relación con el Código de Procedimiento Civil. La costumbre mercantil. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contrarie manifieste o tácitamente los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. Según esto está en el artículo 3 de la ley del comercio. Fuentes del derecho comercial. El Código de Comercio tiene como título preliminar. Se trata de que las fuentes de derecho mercantil y las cuales son fuentes formales, fuentes materiales, en donde nuestro propósito en este apartado es analizar cada una de ellas, su campo de aplicación, su ubicación, su jerarquía dentro de la estructura de las normas del Código. Esas son las fuentes de derecho comercial y se divide por clases, las que son fuentes formales. En las fuentes formales podemos encontrar la Constitución Política, la Carta Magna de 1886, con la base a la concepción categórica del principio de legalidad de la época, otorgó a la ley preponderancia central dentro de las fuentes del derecho. Se decía entonces que el juez es la boca por el cual se manifiesta la ley para entender el sometimiento absoluto del operador jurídico a su imperio. Nuestro Código de Comercio, al ser estatuido en vigencia la Constitución de 1886, no fue ajeno a esta concepción, así como lo otorga la ley, la cúspide entre las fuentes del derecho comercial, según el artículo primero del Código de Comercio de Colombia. Sin embargo, en la entrada de la vigencia de la Constitución de 1991, la organización de las fuentes de derecho sufre una modificación sustancial al establecerse la supremacía constitucional sobre las demás fuentes, como la Constitución es norma de normas, artículo 4 de la Constitución Política. Bueno, sin embargo, con la entrada en vigencia de la Constitución en 1991, la organización de las fuentes de derecho sufre una modificación sustancial al establecerse la supremacía constitucional sobre las demás fuentes. La Constitución es norma de normas. En consecuencia, lo demás de imponer límites y controles a los diferentes órganos del Estado, la Constitución de 1991 trata una amplia gama de derechos, muchos de los cuales, como se analizó en el capítulo 1, propiedad privada, libre actividad económica, influyen en la forma directa en la aplicación y desarrollo del derecho comercial. La Constitución de 1991 brinda una nueva forma de interpretar el derecho, restando la importancia al texto sacramentalizado de la ley, procurando soluciones que propendan a la realización de una justicia material. De este modo, la interpretación del texto constitucional permea la aplicación del derecho comercial plasmado allí con sus características. Bueno, la ley comercial, que es la otra rama de las fuentes del derecho comercial y mercantil. Cuando comenzamos a analizar la ley y como fuente formal, nos encontramos con el primer problema, porque debemos saber
cuando la ley tiene carácter mercantil y cuando no, la cual no podemos simplificar diciendo que es aquello que está en el Código de Comercio, porque la legislación mercantil no está circunscrita a esta codificación, pero existe un segundo aspecto de que no debe pasarse por alto y se refiere al criterio que debe adoptarse para elaborar esta clasificación, un criterio sustancial o formal. Con relación al primero, se afirma que la ley es mercantil cuando regule al comerciante como tal y o a cualquier acto que conforme a las disposiciones del mismo código. Debe ser calificado como acto mercantil. Por contraste con los actos civiles, encuéntrese recopilado o no en esta codificación. Tratándose del segundo concepto, debemos adoptar un criterio material, pues no toda legislación mercantil se encuentra en las leyes de carácter formal, es decir, expedidas por el Congreso de la República, que acorde con la Constitución Nacional es el órgano legitimado para cumplir con dicha función, según lo presenta el artículo 150 de la misma y conforme al procedimiento establecido para ello. Por el contrario, existe una prolífica actividad por parte de los órganos de la rama ejecutiva del poder público, presidente de la República y organismos tales como las superintendencias, traducida en normas como verdadero carácter legislativo, ya no desde el punto de vista formal, más así desde el punto de vista material por su calidad de generales, impersonales y abstractas. La ley comercial, a su vez, puede ser sometida en una calificación según su contenido y a la fuerza vinculada de la misma, de tal manera que encontramos leyes imperativas, dispositivas y supletivas. La ley imperativa es aquella que desde el punto de vista de su contenido prohíbe determinado tipo de comportamientos y es aquí donde radica la principal utilidad. Bueno, en síntesis, toda ley imperativa es siempre la interpretación restrictiva aplicable sobre la situación regulada de manera expresa por su contenido normativo en defensa del orden económico e intereses de terceros. Los particulares pueden hacer el campo del derecho privado todo aquello que no esté expresamente prohibido, lo demás les será permitido. Bueno, las leyes civiles. Según las leyes civiles, existen las leyes civiles invocadas expresamente. Esto es donde unos pocos casos del Código de Comercio se abstiene deliberadamente de regular ciertos aspectos de la materia mercantil y llama a su auxilio a las disposiciones civiles. Cuando así ocurre, estas normas civiles expresamente invocadas tienen la misma autoridad de ley mercantil, pero sin dejar de ser civiles. La toma de préstamo al Código Civil, fenómeno de la jurisprudencia denominado mercantilización de la norma civil, por lo que la integración o reenvío del material de normas que hace la legislación comercial. Esto sucede en nuestro ordenamiento mercantil en dos casos, en materia de capacidad y en la materia de obligaciones y contratos. La doctrina considera que estas normas tienen igual jerarquía que la norma mercantil, en las que invoca imperativa, dispositiva y supletivamente, pero no en todo caso queda subordinada a la norma comercial y no pueden contradecirla. Bueno, en materia de capacidad, según el artículo 2 del Código de Comercio, se prescribe que toda persona, según las leyes comunes, tenga capacidad para contratar y obligarse, es decir, ejercer el comercio. Las que sean incapaces son inhábiles para ejecutar todo acto comercial, tanto para realizar actos civiles como para celebrar actos de comercio. La capacidad de ejercicio es la misma, así lo tiene establecido el Código Civil y Comercial al hacer esta remisión expresa. El material de obligaciones y contratos del artículo 822 prevé la aplicabilidad de los principios que gobiernan
las obligaciones y contratos de materia civil, la materia mercantil, a diferencia de la capacidad, porque en este último evento el Código de Comercio no contiene norma alguna y se limita a aceptar íntegramente las del Código Civil. Nuestro estatuto mercantil contiene una muy buena extensa relación tanto en las normas generales sobre obligaciones como de preceptos especiales aplicables a los principales contratos nominados. Bueno, este es una pequeña copia del único documento que se encuentra en Colombia sobre las fuentes del derecho comercial. Aquí podemos sintetizar que el Código de Comercio tiene un título preliminar que se trata de las fuentes del derecho mercantil, las cuales se dividen en fuentes formales y fuentes materiales, en donde aquí se explican las fuentes formales. Primero, en las fuentes formales podemos encontrar la Constitución Política, que ya hablamos de ella, que es una carta magna de 1886 con base en la concepción categórica del principio de legalidad de la época, que otorgó a la ley preponderancia central dentro de las fuentes del derecho. Se decía entonces que el juez es la boca por el cual se manifiesta la ley para entender el sometimiento absoluto al operador jurídico y a su imperio. Nuestro Código de Comercio, al ser estatuido en vigencia de la Constitución de 1886, no fue ajeno a esta concepción. Es así como se otorga a la ley la cúspide de las fuentes del derecho comercial en el artículo 1 del Código de Comercio Mercantil de Colombia. Bueno, sin embargo, en la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la organización de las fuentes del derecho sufre una modificación sustancial al establecerse la supremacía constitucional sobre las demás fuentes. La Constitución es una norma de normas. Todo esto lo acabamos de explicar en las diapositivas. Las fuentes de derecho comercial, lo que son las fuentes formales, en donde también hablamos de la ley comercial. Aquí podemos ver donde se establecieron el artículo escrito en el que se encuentra. Lo sacamos originalmente, una copia original de este. Aquí también mencionamos las leyes civiles, las leyes invocadas expresamente, que son bastantes, que podemos encontrarlas todas en el Código de Comercio. Las normas civiles no invocadas expresamente, las estipulaciones contractuales. Bueno, a continuación, la costumbre mercantil. Es una fuente de suprema importancia. En la historia del derecho comercial ha sido en principio la única fuente de derecho, posteriormente ha sido relegada por las normas del derecho positivo. Para desfortuna del derecho comercial, así el artículo 3 del Código de Comercio expresa que la costumbre, para que pueda ser una fuente de derecho mercantil, debe ser práctica, uniforme, pública, reiterada y no se contrarie con la ley escrita. Pero como anotamos anteriormente, si bien la costumbre tiene igual autoridad que la ley, una vez cumpla con los requisitos señalados en el artículo 3 de la ley civil, solo se aplicaría una vez agotada la ley comercial. La convención de las partes y la costumbre mercantil, esa sería la correcta interpretación que debe dársele al artículo 2 del Código de Comercio de Colombia. Estos son algunos de los elementos de la costumbre mercantil. El elemento objetivo que se divide en uniformidad, reiteración, publicidad, conformidad con la ley, conformidad con la moral cristiana. Elemento subjetivo. Bueno, aquí vienen las clases de costumbres. De acuerdo con el ámbito territorial, desde el punto de vista de la extensión territorial de su vigencia, podemos hablar de la costumbre local, nacional, extranjera e internacional. Esas son las clases de costumbre mercantil. La costumbre local, en la que se rige en un determinado lugar territorial nacional y tiene la importancia de ser
aplicación preferente sobre la costumbre nacional según el artículo 3, incluido el 2 del Código de Comercio. Bueno, la costumbre nacional rige en toda la nación a nivel, pues, por todo Colombia, pero todo se aplica a falta de costumbre local, y si estas últimas son escasas, mucho más lo son las costumbres comerciales nacionales, hasta el punto que se resulte difícil encontrar un ejemplo de las mismas. Las costumbres extranjeras, pues todo lo que se haga internacionalmente, aun cuando el código mercantil no lo es porque no pueda admitir una costumbre extranjera, pueda tener vigencia en nuestro país, constituirlo una especie de abdicación para que pueda tener vigencia en nuestro país. O sea, no es tan fácil. Tiene ciertas restricciones que hay que cumplirlas, las cuales se encuentran en el Código de Comercio. La costumbre mercantil internacional. A diferencia de la extranjera, rige no en un solo país, sino en conjunto de naciones extranjeras ligadas. En la mayoría de las veces en ciertas características comunes o por determinados tratados internacionales. Pueden existir ciertas costumbres comunes como los países de habla hispana que forman un pacto subregional andino o como la Unión Europea. Se han visto como ejemplos como los tianguis en México y en países así de habla hispana. Un ejemplo claro. Bueno, todo esto lo podemos encontrar en el Código de Comercio. Según también siguen las costumbres secundum legem. Es aquella expresamente llamada por la ley comercial para regir ciertas situaciones en una misma ley voluntariamente que se ha abstenido de regular su función, por lo tanto es integrada de la ley. También existe la costumbre preadster legem, la costumbre contra legem y la prueba de la costumbre. Este tema lo encontramos regulado en el artículo 6 y el artículo 8 del Código de Comercio y los artículos 189 y 190 del Código del Procedimiento Civil, que es muy aparte y es muy amplio con relación a la costumbre del Código de Comercio. Aquí podemos evidenciar las fuentes materiales. Bueno, las fuentes materiales se caracterizan porque se carecen del carácter vinculante de las fuentes formales, son auxiliares, pero en práctica tienen un gran valor integrativo en la creación de nuevas normas, en la interpretación para hallar soluciones no previstas por las fuentes formales. Podríamos decir que su condición, el legislador nos dio la jerarquía diferente, no excluyéndose entre sí y pudiendo aplicarse simultáneamente. Veamos cada una de ellas. En las fuentes materiales se encuentra la jurisprudencia, que es la fuente más importante, aunque continúe siendo fuente secundaria como medio de interpretación e integración, si bien en nuestro ordenamiento jurídico los jueces no pueden disponer de la vía general y por ello las sentencias no tienen más alcance para aquellos asuntos en los cuales fueron preferidas. Los principios generales del derecho son aquellos postulados generales, impersonales y abstractos que se orientan a nuestro orden jurídico. Bueno, la costumbre extranjera internacional, que por razones metodológicas la explicamos cuando analizábamos la costumbre como fuente del derecho comercial. En su oportunidad dejamos sentado que esta clase de costumbre, por su misma naturaleza, no podía ser fuente formal, más sí material o fuente subsidiaria del derecho comercial. Los tratados y las convenciones internacionales no ratificados por Colombia, como su misma
enunciado lo dice, no puede constituir fuente formal del derecho en la medida que han sido incorporados a la legislación interna, pero sirven como instrumentos de la interpretación e integración del derecho, además que suplen con la función de impulsar la producción de las normas jurídicas, moldeando las diferentes instituciones en consociación con la realidad económica y comercial. Al respecto, la Corte Suprema de Jurídica, en sentencia del 6 de diciembre de 1972, al concluir la exequibilidad del artículo séptimo del Código de Comercio de Colombia. La doctrina, que es la fuente material del derecho mercantil en dos sentidos. Por un lado, encontramos la doctrina consistente en la producción de los autores, en la cual sistematizan, la interpretan y critican la legislación de los fallos jurisprudenciales con la finalidad de ir perfeccionando el sistema jurídico, y por otro lado encontramos la doctrina que producen las instituciones oficiales y los órganos de la rama ejecutiva del poder público. Se trata de instrumentos legales de la intervención económica cada vez de mayor importancia y volumen, haciendo que la ley comercial esté contenida en resoluciones circulares, decretos, etcétera, que constituyen, como anteriormente dijimos, la ley material que determina el contenido de esta rama del derecho y que necesariamente no tiene que estar contenida en leyes expedidas por el Congreso de la República. Acá finalizamos y sintetizamos todo lo que tiene que ver con fuentes y sujetos del derecho comercial, que es un tema bastante amplio en el que para poder hablar de él nos demoramos más tiempo. Entonces cogí lo más importante y lo sinteticé de la mejor manera posible. Bueno, sujetos del derecho mercantil. Aquí podemos evidenciar que los sujetos del derecho mercantil se dividen en dos ramas, en lo que es el comerciante individual y el comerciante colectivo o la empresa, la cual ellos tienen ciertos requisitos, prohibiciones e incompatibilidades que se tienen que ver como a continuación. Sujetos del derecho mercantil. En el hacer cotidiano el derecho distingue dos clases de comerciantes: el individual, que se considera toda persona física que hace del comercio su ocupación ordinaria como modo de vida, y el comerciante social o colectivo, los cuales se constituyen como sociedad mercantil independientemente de su actividad. Es requisito del comerciante poseer una capacidad para poder hacer caso omiso de las prohibiciones que señala la ley propia. De esta unidad se revisarán con mayor detalle las características de los sujetos del derecho mercantil, sus requisitos y facultades, así como las incapacidades para ser comerciante y las prohibiciones que existen en el ejercicio del comercio. Concepto. Los sujetos del derecho mercantil: los comerciantes o las personas que realizan accidentalmente alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo y por tanto se encuentren sujetas a la legislación mercantil. Son sujetos de derecho mercantil los comerciantes y los que de forma accidental realizan actos de comercio. Existen dos clases de comerciantes entre los sujetos del derecho mercantil, que tradicionalmente han sido denominados personas físicas y morales. Sin embargo, para determinar desde el punto de vista jurídico quiénes son los comerciantes debemos ser más específicos. Por tanto, dichos sujetos son: A, personas físicas; B, personas colectivas de carácter mercantil. Los primeros son personas físicas que cumplen los requisitos de la ley que la ley establece para hacerlo, y los segundos, las personas colectivas de carácter mercantil, son las sociedades mercantiles que siempre se dedican al comercio y se constituyen en la forma que establece la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Los requisitos. Por lo que respecta a esta fracción del artículo 30, diremos que se refiere a la capacidad de ejercicio y no a la de goce. Esto es lo que señala el artículo
50 del Código de Comercio, que tiene la capacidad legal para ejercer el comercio toda persona que según las leyes comunes, Código Civil, es hábil de contratar y obligarse, a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio. Bueno, el artículo 40 del Código de Comercio, asimismo, la legislación considera comerciantes a las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento físico, hagan alguna operación de comercio, aunque no sean en derecho comercial bajo sujetos por ella las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores, los fabricantes y en general todos los que tienen plantados almacén, tienda o en alguna población para expendio de frutos o en su finca o de los productos ya elaborados en la industria de trabajo sin hacerles alteración al expenderlos serán considerados comerciantes en cuanto se concierne sus almacenes o tiendas, es decir, toda persona que venda o comercialice algún producto se considera ya comerciante, con o sin establecimiento. De la lectura del artículo citado se desprende que independientemente que no se realicen habitualmente operaciones de comercio, es decir, no sean comerciantes habituales, lo que yo acabo de decir, se considerarán comerciantes todos aquellos que realicen alguna operación de comercio. Del análisis de los artículos antes transcritos podemos concluir que para considerarlos comerciantes requieren los siguientes elementos: capacidad, primero capacidad, segundo ejercicio de comercio, tercero ocupación ordinaria, cuarto, incluso en la realización de actos del comercio de manera accidentalmente, como los vendedores ambulantes, el vendedor de tintos, el vendedor de dulces en la esquina. Bueno, acá los conceptos y factores dependientes. Analizaremos ahora los conceptos y factores y dependientes, para lo cual tomaremos como punto de partida lo dispuesto en el Código de Comercio que transcribimos a continuación. Según el artículo 309, se reputarán factores los cuales tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial y estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos, sean independientes o dependientes, los que se desempeñen constantemente en algunas gestiones propias del tráfico en nombre y por cuenta del propietario de este. Todo comerciante y el ejercicio de su tráfico podrá constituir factores dependientes. De la interpretación de los preceptos legales se infiere que el legislador utiliza indistintivamente las palabras tráfico o giro. Diremos pues que los factores son los directivos de las empresas, mientras que los dependientes son los empleados que realizan las gestiones propias del giro de la empresa. Capacidad e incapacidad para ser comerciante. Aquí diremos que la capacidad de goce y la de ejercicio la entendemos por la capacidad de goce de la facultad que tienen los individuos para ser sujetos de derechos y obligaciones. En cambio, la capacidad de ejercicio o de actuar es la facultad del sujeto para ejercer por sí mismo estos derechos y cumplir las obligaciones. Bueno, al respecto de esto, se encuentra regulado en el artículo 50 del Código de Comercio lo siguiente: toda persona, según sus leyes comunes, es hábil de tratar y obligarse a quien las mismas leyes lo prohíben expresamente. La profesión de comercio tiene la capacidad legal para ejercerlo. En conclusión, podemos decir que son considerados legalmente comerciantes quienes tienen la capacidad para hacerlo y quienes ejerzan el comercio. Como señala el maestro Pina Vara, no es correcto afirmar que ejercer el comercio es lo mismo que realizar actos de comercio. Como ejemplo, señala que la persona puede librar cheques para el pago de deudas, lo que implica la realización de actos de comercio, mas no por ello implica necesariamente que sea comerciante. Bueno, acá podemos explicar algunas de las incapacidades para ejercer el comercio. Son considerados incapaces para ejercer el comercio las siguientes personas: los menores de edad no emancipados, son aquellos menores de edad que no han contraído matrimonio
o están sujetos a alguna patria potestad. Los mayores de edad. Bueno, son aquellos disminuidos de inteligencia que aunque tengan intervalos lúcidos son aquellos que padezcan de alguna enfermedad o deficiencia de carácter físico, psicológico o sensorial por adicción a sustancias tóxicas, alcohol, psiquiátricos, estupefacientes, etc. Algunas personas que tienen algún déficit físico. Bueno, son mayores de edad que están declarados en estado de competencia. Prohibiciones e incompatibilidades para el ejercicio de comercio. Por lo que respecta a las prohibiciones para ejercer el comercio, la legislación mercantil dispone del artículo 12 que no pueden ejercer el comercio los corredores, los quebrados que no hayan sido rehabilitados, los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo la falsedad, peculación. No se incluyen en este artículo, sin embargo, la legislación mercantil también les prohíbe ejercer el comercio a los notarios en ejercicio, los determinados extranjeros con base en su calidad migratoria y los sindicados. Prohibiciones e incompatibilidades para el ejercicio de comercio, las que acabamos de señalar. Bueno, con todo esto podemos concluir que el decreto 410 de la ley de 1971 del 27 de marzo, diario oficial del 2016 de junio, por el cual se expide el Código de Comercio, el presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 15 del artículo 20 de la ley de 2016 de 1982 y cumplió el requisito allí establecido, decreta a título el preliminar disposiciones generales. Aquí podemos evidenciar algunos artículos de la ley del Código de Comercio. Artículos como los que hemos mencionado anteriormente. Bueno, ¿quiénes son comerciantes? Según el artículo de los comerciantes son las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad del comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona que tenga empleado que lo haga por medio de terceros. Según el libro primero de los comerciantes y de los asuntos de comercio, título 1 de los comerciantes y capítulo 1, acá podemos ver la calificación de los comerciantes. Según el artículo 10 de los comerciantes, el concepto y la calidad. Son comerciantes las personas que profesionalmente no se ocupen en alguna de las actividades que la ley considera mercantil, mencionadas anteriormente. Comerciantes, personas inhábiles para ejercer el comercio, según el artículo 12. Los comerciantes declarados en quiebra, que ya lo mencionamos anteriormente, los funcionarios de entidades oficiales o semioficiales respecto a las actividades mercantiles que tengan relación con sus mismas funciones y las demás personas a quienes por la ley o sentencia judicial se prohíba el comercio de sus actividades mercantiles. Problema o capacidad legal. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades. Toda persona que se hallen inhábiles para contratos. Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que se trata el literal anterior estando inhabilitados. Quienes decidieron o dieron lugar a la declaratoria de caducidad, quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Personas naturales en plena de goce y ejercicio
Regla general, salvo la ley, declara incapaces absolutos menores impúberes menores de 14 años, sordomudos y dementes. Relativos menores púberes entre 14 o pubertos entre 14 y 18 años y disipadores interdictos, personas jurídicas. Goce pleno y restringida de su capacidad de ejercicio a su objeto social, llámese infante o niño, todo el que no ha cumplido 7 años. Son las personas incapaces de ejercer comercio. Acá podemos evidenciar, según el artículo 11, la aplicación de las normas comerciales a operaciones mercantiles de no comerciantes. Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Acá ya mencionamos lo anterior, acá podemos ver cómo estaba plasmado en el Código de Comercio, así tal cual, así artículo 12, personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Que ya como lo mencionamos anteriormente, toda persona que según las leyes comunes tenga la capacidad para contratar y obligarse es hábil de ejercer el comercio, en las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces o inhábiles para ejecutar actos comerciales. Acá está el artículo 13, el artículo 14, 15, 16. Acá podemos resaltar que en el capítulo 2 del Código de Comercio, deberes de los comerciantes, acá podemos mencionar algunos. Obligaciones de los comerciantes: es obligación de todo comerciante primero matricularse en el registro mercantil, segundo inscribirse en el registro mercantil, todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exija en esa formalidad, llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y los demás documentos relacionados con sus negocios y actividades, denunciar ante un juez competente la cesación de pago corriente de sus obligaciones mercantiles, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Bueno, actos mercantiles según el artículo 20 del Código de Comercio de Colombia. Actos mercantiles. Otros actos mercantiles se tendrá asimismo como mercantiles todos los actos de los que los comerciantes relacionados con actividades o empresas sean ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciantes del artículo 21. Aplicación de la ley comercial de los actos mercantiles. Si el acto fuera mercantil para una de las partes, se regirá por las disposiciones de la ley comercial. Título 2 de los actos, operaciones y empresas mercantiles. Acá podemos ver el artículo 20, actos y operaciones de las empresas mercantiles, que son bastantes. Actos no mercantiles. Podemos mencionarlos como la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquiriente y la enajenación de los mismos o de los obrantes. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de las cosechas o ganados en su estado natural tampoco serán mercantiles. Las actividades, todas estas actividades que efectúen agricultores o ganadores siempre y cuando que dicha transformación no sea constituida por una empresa, y la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberadas. También según el artículo 24, el alcance declarativo
en las enumeraciones contenidas de los artículos 20 y 23. Las enumeraciones contenidas de los artículos 23 son declarativas y no limitativas. Artículo 3 del registro mercantil. Acá podemos evidenciar el artículo 26, 27, 28, que son de objeto y de calidad, de competencias de la Superintendencia de Industria y de Comercio y que deberán inscribirse en el registro mercantil. Con todo esto, damos por finalizado todo el tema sobre las fuentes y sujetos del derecho comercial y la costumbre mercantil en Colombia y en el mundo. Lo hicimos de la mejor manera posible, profesor, ya que es un tema bastante amplio en el cual no se podría mencionar tema por tema y explicación por explicación de cada cosa porque es un tema tan amplio que prácticamente hubiera sido mejor cada uno por separado, no todos estos. Las fuentes y sujetos de derecho comercial, la costumbre mercantil hubieran sido todos mejor, un tema por separado hubiera sido mejor explicado. Lo hice de la mejor manera y lo más entendido posible para que su merced pues evidenciara todo mi trabajo. Muchas gracias, profesor William Alberto Moreno. Que Dios lo bendiga y espero pueda entender todo lo que le expliqué anteriormente. Un trabajo con mucho amor y mucha dedicación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.